Me presento, soy el doctor Pablo Swinen, médico especialista en medicina del deporte, miembro de la Comisión Directiva de FAMEDE, y estamos en Santa Rosa de la Pampa y tenemos la Asociación Civil de Medicina y Ciencias del Deporte, de la cual soy presidente. Bueno, el tema puntual es fascitis plantar en corredores. A este título le faltaría agregar corredores de fondo o de larga distancia, ¿no es cierto? Bueno, buscando una definición, se me ocurre que la fascitis es el dolor causado por la irritación degenerativa en la inserción de la fascia plantar en el tubérculo medial del calcáneo, tubérculo anteromedial del calcáneo y del retropié. El microtrauma repetitivo puede resultar en la degeneración crónica de la fascia plantar o fasciosis. En corredores de fondo es la principal causa de talalgia en los retropiés y a veces también afecta el medio pie. Todos sabemos que tenemos dividido el pie en antepié, medio pie y retropié. Entonces, una breve reseña anatómica diciendo que la fascia plantar tiene 3 fascículos, uno medial o interno, el más delgado, débil de los 3, y que recubre al músculo abductor del anus, un fascículo medio central, el más grueso, que es el habitualmente afectado y de mayor relevancia clínico-mecánica. Y el tercer fascículo que compone la fascia, que es lateral externo, que es el menos implicado de los 3, ¿no es cierto? Yendo de adentro hacia afuera. Es así como está compuesta la fascia plantar en sus 3 fascículos. Entonces, como en toda lesión deportiva, tenemos que hablar de factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos. Como siempre decimos también y repetimos en las diferentes charlas, estos son los factores sobre los que podemos actuar y tratar de modificar, ¿no? Y entonces vamos a tener fundamentalmente errores de entrenamiento, aumento de las distancias, pero no solamente de distancias, sino también aumento de las intensidades demasiado bruscas, o duración de la actividad sobre uso, ¿no? Esta palabra la vamos a escuchar porque hay muchas charlas sobre ese tema. No solamente en los running está el problema de empezar a correr sin hacer los tiempos de adaptaciones necesarios en cuanto a tiempos de ganancia de base aeróbica, que habitualmente una persona que no ha corrido nunca debería llevar por lo menos un año, sino que muchas veces nos encontramos en los consultorios y a los 2 o 3 meses caen este tipo de pacientes o corredores iniciales con lesiones de este tipo causadas fundamentalmente porque van con demasiado volumen o con demasiada intensidad. Entonces muchas veces nos relatan que fueron llevados a la pista de tartán sintético y ya les están dando pasadas recién a los 2 o 3 meses de haber empezado a correr. Ya van a una carrera. ¿No es cierto? O van a una carrera, como vos decís. Entonces, la adición de trabajos de velocidad, los ejercicios kilométricos, muchas veces los vemos en las gradas, en lugares donde hay escaleras, subiendo y bajando escaleras. Cosa que yo no lo pongo del todo, pero es muy lesivo, sobre todo en gente que no está bien entrenada, adaptada. Por supuesto que superficies duras, asfalto, cemento, equipamiento inapropiado, sobre todo el tema de calzado no adecuado, ortesis y demás, ¿no es cierto? Pero bueno, la importancia es resaltar que los extrínsecos podemos modificarlos y optimizarlos para que haya menos lesión
Pero ¿qué tenemos sobre los intrínsecos? La cuestión de pies planos, pies cabos, la sobrepronación del tobillo-pie, las asimetrías o dismetrías de miembros inferiores, la excesiva torsión tibial lateral y la excesiva anteversión femoral, ¿no es cierto? Después tenemos más sobre la cuestión musculo-tendinosa, el aumento de la tensión en todo lo que es cadena posterior, isquiotibiales, el tríceps urac, gemelos óleos, tendón de Aquiles, ¿no? Pero a su vez tenemos que resaltar la debilidad que se produce en gemelos óleos y a veces músculos intrínsecos del pie, que son de gran importancia también. Otro factor es el envejecimiento y la atrofia grasa que se da en el talón, sobre todo en gente adulta mayor, ya que son dos factores de riesgo degenerativo, ¿no? Y por supuesto que hay que hacer mención a esa fundamentalmente, ¿no? La mejora de la composición corporal. Pero bueno, siempre hay uno que es más importante que el otro. Y en el caso de fascitis plantar, el más importante de los factores es la disminución en la dorsiflexión del tobillo-pie. Solemos decir que es menos de 10 grados en la dorsiflexión, ¿no? El máximo sería 25 grados. Acá tenemos un ángulo que está sí, más por ahí cerca de los 20 grados, pero lo recomendable al menos es que haya de 15 a 20 grados en la dorsiflexión del tobillo-pie, ¿no? Y bueno, esto puede ser medido con goniómetros, ¿no es cierto? De la forma que habitualmente tenemos en consultorio. Parece perogrullo, pero bueno, solamente con el corredor acostado en la camilla y hacemos hacer la dorsiflexión y ahí nos estamos dando cuenta la limitación que muchas veces tienen o la de pies levantando los pies, ¿no es cierto? Y este es un test de LUMS que es muy práctico, es muy fácil de realizar y se hace con el corredor realizando una estocada frente a una pared donde lo que hace es ejecutar la estocada, por supuesto que descalzo, en el punto que la rodilla toma contacto con la pared, se controla que el pie y sobre todo el talón no se levante. Entonces lo que hacemos es medimos solamente con una cinta métrica la distancia entre la punta del hallux y la pared. Si esa distancia es menor a 10 centímetros, estamos también confirmando que hay una limitación en la dorsiflexión del tobillo-pie. Lo habitual es de acá hacia acá, normalidad menos de 10, disminución. Es sencillo porque lo hace cualquiera, no hace falta ningún elemento. Bueno, ¿y qué tenemos para decir del acortamiento del tríceps urac? Decimos que el 83% de los pacientes con fascitis plantar lo presentan. Esto es la limitación de la dorsiflexión del tobillo-pie, menos de 10 grados, provoca normalmente un equilibrio funcional, forzando la hiperpronación del calcáneo, y esto hace que aumente la distancia entre el calcáneo y los dedos, dando lugar en forma específica a una mayor tensión de la fascia plantar, ¿no es cierto? Entonces eso es un mecanismo fisiopatológico que genera el acortamiento del tríceps urac. Pero tenemos que diferenciar en cierta forma lo que es corredores jóvenes de corredores de 40 a 60 años o más hoy, porque se ve gente grande corriendo, ¿no? Entonces, en corredores jóvenes, básicamente
Esto que hablábamos hoy, las causas causales de entrenamiento excesivo en volúmenes o intensidades, el calzado inadecuado, las superficies duras, pies planos, pies cabos, la hiperpronación y fundamentalmente acortamientos del tríceps sural. Pero en corredores veteranos, lo que más gana importancia es el elevado índice de masa corporal, mayor a 27 kilogramos metro cuadrado, la bipedestación prolongada, los pies planos, acortamientos de tríceps sural que acá ganan importancia, y por supuesto la disminución de la dorsiflexión de tobillos pies. Entonces, en cuanto al diagnóstico, viene el corredor del consultorio y en lo que es la anamnesis o el interrogatorio, ya directamente cuando entra se relata el dolor en el retropié y uno que ya tiene la historia clínica que es un corredor y todo lo demás, enseguida tiene la orientación hacia la fascitis plantar, ¿no? Entonces siempre con la anamnesis y el examen físico. El paciente con fascitis plantar relata un dolor al apoyar el pie en el piso, después al levantarse, ¿no es cierto? Y es un dolor agudo en la inserción calcánea de la fascia plantar en el tubérculo anteromedial del calcáneo, que es un dolor que es palpable, o sea, cuando nosotros le hacemos cierta presión en ese tubérculo hay un dolor exquisito que es patognomónico, ¿no es cierto? Entonces, la ataraxia es una ataraxia anteromedial, más evidente con el primer paso de la mañana. El test de Windlass, que es con la dorsiflexión pasiva y eso genera mayor tensión y en el caso de fascitis es muy dolorosa. Y por supuesto que después la bipedestación en puntas de pie y caminar de esa manera o pararse en talones también genera mucho dolor. Entonces, ¿pero qué hacemos nosotros con las fascitis plantares normalmente? Con la clínica nos alcanzaría para tener certificado el diagnóstico y empezar el tratamiento, pero habitualmente nosotros lo complementamos con una ecografía y una radiografía. Muy raramente con una resonancia. Vamos a ver. Entonces, la ecografía, ¿para qué la pedimos? Básicamente para medir el espesor normal de la fascia plantar va de 2 a 4 milímetros, ¿no? Entonces, mientras que de 5 a 7 es patológico. Y el grosor de esa fascia plantar es directamente proporcional al grado de severidad de la fascia plantar. O sea, mayor grosor de fascia, mayor grado de compromiso, severidad y también de cronicidad. Y la resonancia, habitualmente no la pedimos, se puede pedir sobre todo para, ya vamos a ver después, para el tema de diagnóstico diferencial. Pero vamos a hiperintensidad, engrosamiento, edema perifacial, edema óseo y ruptura de fascia. Normalmente decimos engrosada 7,4 más menos 1,17 en sintomáticos contra los normales que es de 3,22 más menos 0,44 milímetros en asintomáticos. Y bueno, entonces la ecografía vemos alta sensibilidad para el control de rápida ejecución, es muy operador dependiente, esto es clarísimo, tienen que ser imagenólogos deportivos, no es lo mismo hacer una ecografía, mandarla a hacer con un ecografista clínico, que la ecografía te la haga un médico especializado en deporte. Es sumamente claro que la ecografía es operador dependiente. Es de bajos costos, de rápida accesibilidad y de gran reproducibilidad, o sea, controles, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos la cortical del calcáneo, el grosor de la fascia, inclusive el tejido perifacial ahí se quedado por la
pero la fascia es esta, sería de acá hacia acá. Entonces lo mismo, líquido, engrosamiento de fascia, la resonancia también nos da información, nos muestra todo, pero bueno, todo lo que tiene que ver más con diagnósticos diferenciales tiene un gran aporte. También se puede solicitar una radiografía de los pies. Pedimos, sobre todo en talalgias, en gente de adultos, corredores, meternos más por la alta asociación que hay entre la fascitis plantar y el espolón calcáneo, ¿no es cierto? Entonces, de paso, ya que mandamos al paciente a hacer una radiografía del perfil del pie o del retropié, se la hacemos hacer de pie completa con apoyo para ver el ángulo, identificar un poco el tema de pie plano, pie cao, pie normal, ¿no es cierto? Entonces, para descartar la presencia de espolón calcáneo plantar y medir el ángulo de Moreau, Costa, Bartani con valores normales entre 120 y 130, por encima de 130 pie plano, por debajo de 120 pie cao. Y bueno, y esto sí, comentar la alta coexistencia de la fascitis plantar con el espolón calcáneo, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Tipo 2. Sí, bien. Estadísticas, vamos a apurar un poquito. El pico de mayor incidencia para fascitis plantar ocurre en mujeres entre los 40 y los 60 años, afectando casi al doble que a los hombres. En corredores jóvenes casi sin diferencia en porcentaje de afectación por sexo. La fascitis plantar afecta en corredores entre el 5 y el 14% de los mismos. Es la tercera atropatía más frecuente en corredores de fondo, ultrafondo. La mitad de los corredores de fondo habían padecido fascitis plantar en algún momento de su vida deportiva. Más estadísticas. En nuestro centro de salud atendimos en los últimos 3 años un total de 172 pacientes con fascitis plantar, de los cuales 84 son varones y 88 mujeres, con cifras aproximadamente iguales, parecidas. Entre los varones, 31 eran corredores de fondo, 37% del total. Entre las mujeres, 44 eran corredores de fondo, 50% del total. En los varones, la segunda actividad más frecuentemente implicada, reportada, fue el fútbol, con 27 casos sobre el total, haciendo la segunda causa. Y el 30% de los casos de fascitis plantar fueron con afectación bilateral, aproximadamente. Entonces, diagnósticos diferenciales, tenemos fracturas por esterque calcáneo, espolón calcáneo, edema óseo calcáneo, atrofia grasa talar, ruptura de fascia plantar, enfermedades y enfermedades, radiculopatía sacra 1, artritis inflamatorias, infecciones, dolores neuropáticos y osteomalacia. Y vamos al tratamiento, es conservador en el 95 al 98% de los casos. Diferentes esquemas se utilizan con diferentes resultados. Mencionamos crioterapia posactividad, después de elongar fascia plantar, tendón de Aquiles, tríceps sural, ejercicio de fortalecimiento muy importante, terapias manuales, ciliacs, reposo de actividad o disminución de las cargas de entrenamiento, ortesis, férulas nocturnas, radiofrecuencia, ultrasonidos, láser, magnetoterapia, infiltraciones seco-guiadas, corticoides, ojo, cuidado con el corticoide PRP, MEP cobiado, ondas de choque extracorpóreas en fascitis crónicas, sin respuesta a otros tratamientos. Bueno, acá hay diferentes también esquemas, dexametasona, ejercicio de elongación y fortalecimiento, férulas nocturnas, PRP cobiado, prometedor, cambio de calzado, amortiguación y quirúrgico, fasciotomía plantar. Nosotros no hemos visto ninguna, pero no llega al 3-5% del total. Eso es un esquema de kinesiólogos que trabajan en el centro, magnetoterapia, ciliacs, TENS, estiramientos, ejercicios rápidamente excéntricos, musculatura pie-tobillo, pierna, mantener movilidad de fascia, baños criogénicos, utilización de plantillas o taloneras. MEP, 2-3 aplicaciones, normalmente si no anda
no va a andar, y ondas de choque más para terapias, para fascitis que no responden al tratamiento inicial, combinadas con estrategias excéntricas de elongación de la región posterior de la pierna. Breve mención a esto que hoy se da mucha atención sobre un shock en corredores. Si empezamos de los pies a la distal aproximal, tenemos que mencionar en el corredor básicamente tenemos las fracturas por estrés en los metatarsianos, la fascitis plantar, que es el tema que nos reúne, las tendinitis del Aquiles, las periosquitis tibiales. Seguimos subiendo y tenemos la rodilla del corredor, que el doctor Torrengo va a hablar ahora, el síndrome femoropatelar, las tendinosis de isquiotibiales en corredores que no son infrecuentes, y si seguimos subiendo en la cola tenemos el síndrome piramidal o el pisiforme, ¿no es cierto? Sí. Y terminamos con las lumbalgias. Así que, bueno, son todas lesiones por sobreuso, ¿no? Entonces, el corredor va básicamente a fascitis plantar, tendinitis de Aquiles, las periosquitis tibiales, los síndromes de isquiotibial, los rodillas de corredor, fracturas por estrés, síndrome piramidal, fémur rotuliano. Yendo a una reflexión final, sin contar lesiones musculares en diferentes tipos, la fascitis plantar, así como también periosquitis tibiales, todas las que mencionamos, son las más frecuentes en corredor de fondo de larga distancia. Queda mucho por hacer, sobre todo en lo preventivo, siendo este el mayor aporte y mejor tratamiento de las mismas, ¿no? O sea, trabajar solamente que sobre la cuestión de elongación y flexibilidad de lo que es la dorsiflexión del tobillo-pie mejoraría muchísimo, debería haber un trabajo preventivo a nivel de fascitis plantar, cosa que no se hace mucho. Bueno, hacer hincapié en la identificación de las alteraciones anatómicas y biomecánicas, así como los demás factores de riesgo, tanto intrínsecos y sobre todo los extrínsecos, que son los modificados, ¿no? Bueno, muchas gracias.